propio Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias, estableció que la vida universitaria del país vivía un estado de cosas inconstitucionales, que la universidad peruana ya no respondía a las expectativas y a las nuevas demandas de la sociedad peruana. Y en esa medida se dictó la nueva ley universitaria, que, como también es de público conocimiento, ha ido implementándose a lo largo del país, y que en nuestra Universidad Nacional de Cajamarca también, a pesar de los permanentes intentos de boicot por parte de la primera autoridad de la universidad, se ha venido implementando. Se ha venido implementando hasta llegar a cierto punto, ¿no? Y en cierto punto, el Comité Electoral se vio sorprendido por una medida cautelar y un proceso de amparo en la provincia de Chota, que ordenaba la suspensión de las actividades eleccionarias y que prohibía todo acto electoral o administrativo del Comité Electoral y la Asamblea Universitaria, ¿no? Esa acción de amparo, esa medida cautelar dentro de este proceso de amparo, habría que aclarar primeramente algunas cosas. Hay una dilucidación importante que realizar, porque ciertas divagaciones de algunos personajes han intentado confundir a la población, mencionando, por ejemplo, que el proceso de amparo de Chota protege al señor rector de la universidad para que no salga de su cargo. Eso es contundentemente falso. El señor rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, que ha sido denunciado por usurpación de funciones recientemente por el SUNEDU, recién se ha personado al proceso como un litisconsorte facultativo. No ha sido él quien ha iniciado el trámite legal. De manera que ni la medida cautelar ni la sentencia hablan de su permanencia en el cargo. Ningún objeto de este proceso corresponde a determinar si Roberto Mosqueira se va o se queda. Eso probablemente sea una consecuencia accesoria, pero no es la parte de fondo del proceso que se está llevando a cabo en Chota. Proceso que, por cierto, ya está en las etapas finales, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración de que es falso que el proceso defienda o indique que Roberto Mosqueira tiene derecho a quedarse en la universidad, eso es falso. Y es más, la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la ley universitaria, y en una magnífica intervención de la doctora Marianela Ledesma, ha establecido que es completamente constitucional que los rectores elegidos bajo el imperio de la ley universitaria anterior cesen en sus funciones cuando se aplique la nueva ley. Y la vocación de aplicación de la nueva ley es una vocación inmediata. No podría caber en ninguna cabeza el hecho de decir, bueno, vamos a aprobar una ley hoy, pero la vamos a ejecutar de aquí a 10 años. Eso es impensable. La vocación es de que la aplicación sea inmediata. Por ello es que la SUNEDU, con algún criterio de razonabilidad, ha establecido al 31 de diciembre del año que pasó como fecha límite para que las universidades puedan adecuarse en cuanto a la designación y elección de nuevas autoridades, ¿no? Entonces, las afirmaciones que tienen que ver con el hecho de que el proceso de amparo defiende al rector, etcétera, etcétera, son completamente insostenibles si es que hablamos de sostener las cosas con lógica y con veracidad, ¿no? Desde luego, las palabras de algunas personas aguantan todo y por ello dicen lo que se les antoja. Entonces, si no protegía al señor rector, ¿qué era lo que buscaba este proceso electoral? Este proceso judicial de amparo. Este proceso judicial de amparo cuestionó la elección de la asamblea estatutaria, que era uno de los primeros pasos para la adecuación de la universidad pública a la nueva ley universitaria. Debía cesar en sus funciones la asamblea universitaria y consecuentemente convocarse y conformarse una asamblea estatutaria y elegirse una asamblea estatutaria. A esa elección prístina de la asamblea estatutaria es la que cuestiona este proceso de amparo que está llevándose a cabo en la ciudad de Chota. La sentencia
que emitió el juzgado civil de la provincia de Chota fue justamente amparando esa demanda, es decir, anulaba las elecciones de la Asamblea Estatutaria. Nada tenía que ver Roberto Mosqueira en este asunto. Pero bueno, antes hubo una medida cautelar que, por cierto, fue revocada por la sala. Y la sentencia luego lo que hace es declarar fundada y por lo tanto anular o declarar nula la sentencia, perdón, la elección de la Asamblea Estatutaria, y como consecuencia, según dice la propia sentencia, todos los actos efectuados con posterioridad, ¿no? Entonces hay quienes entienden pues que bajo esta situación el estatuto es nulo y todo lo demás es nulo, lo cual es rebatible porque si el estatuto sería nulo, el rector estaría actuando fuera de la normalidad, ¿no? O de la normatividad, porque no tendría un estatuto vigente. Pero bueno, al margen de esas discusiones que pueden ser, digamos, marginales a este asunto, lo importante es que luego de que se declarara fundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por un estudiante y un graduado de Chota, nosotros hemos apelado dicha resolución, porque dicha resolución se fundamenta en una cuestión de falsa interpretación de la norma. Me explico por qué. La jueza que ha firmado la sentencia de primera instancia menciona que el proceso electoral de la Asamblea Estatutaria sería nulo porque el reglamento electoral para elegir a la Asamblea Estatutaria fue aprobado por el Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo Ceuta, y que esta aprobación debió ser realizada por el Consejo Universitario. Y eso es lo que hemos escuchado a diario casi en los medios de comunicación, eso es lo que hemos escuchado a diario casi en todas las conversaciones que sostenían muchas personas, equivocadamente porque lo cierto es que de una interpretación correcta de la primera disposición complementaria transitoria de la ley universitaria, al Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo se le da plena facultad para realizar, convocar las elecciones. Y no se puede pretender que la Asamblea Estatutaria, que es un órgano constituyente, ¿no?, esté sometiendo sus decisiones a un órgano como el Consejo Universitario, que ya está cesado en sus funciones, ¿no? Entonces, y es más, la resolución jefatural 186-2014 de la OMPE, que esclarece estos temas en cuanto a de quienes deben aprobar los reglamentos, establece clarísimo que es función del Ceuta aprobar, elaborar y difundir el reglamento electoral, ¿no? De manera que la sentencia que salió fundada en Chota tiene un error de derecho tremendo, ¿no? Ni siquiera ha tomado en cuenta normas vigentes, ¿no? Y ni siquiera ha tomado en cuenta además la guía que estableciera la SUNEDU para la adecuación de las universidades públicas a la nueva ley universitaria. No las ha tomado en cuenta porque en esa guía también se establece claramente quién es el órgano que está autorizado para elaborar el reglamento, y se establece claramente que ese órgano es el Comité Electoral. Pero la jueza ha resuelto con esos argumentos tan endebles, ¿no? De manera que nosotros apelamos, lo repito, y el proceso o la tramitación de la apelación ha sido un poco engorrosa. Hemos tenido múltiples suspensiones de la vista de causa, que según la norma constitucional procesal es un paso previo para que se dicte una sentencia final. Han presentado el abogado del señor rector, por ejemplo, en 2 oportunidades seguidas, solicitudes para aplazar y reprogramar en atención a una dolencia física, al parecer, que por cierto le esperamos que se mejore, pero eso no implica que no se advierta una intención dilatoria del proceso, ¿no? Máxime si hemos conocido ya el actuar del señor rector y sus asesores respecto de las argucias
para seguir manteniéndose en una cuestión que inminentemente va a terminar, ¿no? Decían por ahí, alguna vez citando al maestro Pablo Neruda, podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera. Y es lo que está pasando. A pesar de lo que ha hecho Roberto Mosqueira y sus asesores, incluso el día de ayer, que han presentado nuevamente una solicitud de reprogramación de la audiencia, pero gracias a Dios la sala ha actuado como correspondía, de acuerdo a la ley, y la audiencia de vista de causa se ha instalado. Hemos expuesto allí todos los argumentos más ampliados, obviamente, que sustentan la defensa del Comité Electoral y la Asamblea Universitaria y en general del proceso de adecuación de la Universidad Nacional de Cajamarca a la nueva ley universitaria. Y con ello la causa ha quedado al voto de los magistrados. Se espera que dentro de los 5 días que dice la norma procesal, estos magistrados, la Sala Civil de Chota, pueda resolver conforme a derecho, ¿no? Y en ese entendido esperamos que la Universidad Nacional de Cajamarca, en consecuencia, pueda retomar las actividades que estaba realizando en pro de su adecuación a la nueva ley universitaria, es decir, retomar el proceso electoral que se ha interrumpido primero por la medida cautelar y luego por una sentencia judicial en contra del Comité.